La vez pasada explicamos cuál es la origen de Ruth Moabía, la bisabuela de David Amelech. Aquí la Megilá, ¿sí?, comienza, Vayhi bimei shefot hashofetim, y fue en los días que juzgaban a los jueces, ¿sí? O sea, la gente juzgaba a los jueces. No había rectitud, no había honestidad, ¿sí? Los jueces no tenían palabra, voz y voto. Y hubo hambruna en la tierra, y fue un hombre de Betlehem Yehudá para vivir, lagur, habitar en Sede Moab, en el campo de Moab, Ubeishto Shne Banav, él y su esposa y sus dos hijos. Dice que en los libros del Tanaj, que de dónde nació Ruth, ya explicamos que viene de Lot y sus hijas, la mujer, la hija de Lot, le llamó a su hijo Moab, ¿sí? Moab significa Meav, de mi padre, viene este hijo que tuvo relación con el papá, ella y su hermana también. Entonces una le llamó Amón, ¿sí?, el otro le llamó Moab. Son los amonitas y moabitas. De todas formas, aquí vemos que Moab era la origen del Ruth Moabía, la moabita. Pero Ruth y Orpá, su hermana, dicen, hay una opinión que eran las hijas del rey de Moab, Eglón. ¿Cómo sucedió que Eglón tuvo un mérito de ser el tatarabuelo del rey David? ¿Cómo es posible? ¿Qué es de Ruth? ¿Por qué tuvo este mérito? Vemos acá que Akadosh Baruj Hu nunca se queda con la deuda con nadie. Y hasta un rey no judío y el represor del pueblo de Israel, que estaba en guerra contra el Am Israel, también lo recompensó. ¿Por qué? Entonces la historia cuenta que Ehud ben Gera era en aquel tiempo el general, ¿sí?, del ejército del pueblo de Israel. Y cuando vieron que no hay solución cómo vencer a los moabitas, entonces Ehud vino a pedirle una cita, una reunión con el rey Eglón. Y él escondió un tipo de espada muy pequeña, ¿sí? Entonces lo dejaron pasar, antes no había detector de metal, entonces lo dejaron pasar, no encontraron la espada, y él empezó a hablar con el rey Eglón y le dijo, Dvar Hashem li elecha amelech, tengo una palabra de Dios, o sea que tengo un mensaje celestial, divino. Eglón, que era obeso, ¿sí?, quiso pararse de su trono y para escuchar el mensaje de Hashem, por darle respeto y honor a Hashem. Entonces, en este momento que él estaba distraído, saca Ehud la espada, le clava en su panza y se va. Y le dijo a los guardianes ahí afuera que no lo molesten porque el rey ahorita está ocupado, está dormido, algo así. Entonces, ahí fue cuando acabó la guerra. Y Am Israel tuvo la victoria a la hora de la muerte del Eglón, el rey de Moab. Pero Hashem no se quedó con deuda con Eglón y le dio dos predot, como dicen Jajamim, que dos hijas que se llamaban Orpá y Ruth. Pero Ruth, ¿sí? Esta es la pregunta, que ¿por qué Akadosh Baruj Hu, o sea, Shmuel, que escribió esta Megilá de Ruth, ¿sí?, nos enseña en Ruach HaKodesh que cuál es la causa que Am Israel recibió este Ruth que salió de Moab y ella se convirtió en la bisabuela del rey David, que de ahí viene toda la descendencia del reinado de David, ¿sí? Entonces dice aquí el Ben Ish Chai algo muy importante. Aquí Akadosh Baruj Hu nos enseña, ¿sí?, que hay midá que neged midá, hay medida por medida, así como mides serás medido. O sea, por la salida de Elimelech y sus hijos de Eretz Israel al campo de Moab, sí, lograron a rescatar el alma de Ruth de Moab, del pueblo de Moab. Y si no fuera eso, Ruth nunca hubiera llegado a pegarse y a convertirse al pueblo de Israel.
Pero la causa de la salida de Abimelech y sus hijos, Mahlón y Gilión, era la hambruna, porque si no fuera para la hambruna, ¿sí?, no hubieran dejado sus campos y sus vid, ¿sí?, y todos sus bienes en Eretz Israel y yendo a vivir en el campo de Moab. Entonces, el único motivo era que por la hambruna no quisieron, ¿sí?, Elimelech no quiso alimentar a los pobres porque eran los más ricos, más pudientes en esta generación y sabían que en este momento todos los pobres van a tocarle las puertas a pedir ayuda, alimentos, comida. Entonces, por eso se fueron a vivir en campo de Moab para que no les moleste. Entonces, ese fue Midah Keneged Midah. Ahora, ¿cómo? Dice el Ben Ish Chai, ¿por qué Akadosh Baruj Hu hizo de esta forma que Ruth, de que ahí salió el rey David y todo el malhut de David, del rey David, todo el reinado, por medio de la hambruna? Y aparte, dice el Ben Ish Chai, fue por pecado. ¿Por qué? Porque ellos se escaparon, huyeron de los pobres para no alimentar a los pobres. Entonces explica el Ben Ish Chai algo que se me hace que es algo más según la Kabbalah. Dice que Akadosh Baruj Hu quiso traer el alma de Ruth a Israel. Entonces, para traer un alma tan elevada como el de Ruth, tenía que hacer una forma como tipo trampa, para que los Hitzonim, por los instintos malos, no se oponen en contra de traer el alma de Ruth, ¿sí? Porque es algo muy difícil para los instintos malos traer un alma tan elevada como Ruth, porque entonces se oponen y se ponen en contra de la voluntad de Hashem con toda su fuerza. Pero ya que fue el rescate de su alma por medio de un grave pecado, de negar la ayuda a los hermanos Yudim de la Tzedaká en un momento de sufrimiento y angustia y desgracia, que es una hambruna, que es un pecado grave. Por eso los Hitzonim, los instintos malos, no se van a dar cuenta y no van a acusar en contra del rescate y la traída de la alma de Ruth al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos pueden pensar que atraer un alma tan elevada por medio de un pecado no sería posible. Por eso no iban a imponer, ¿sí?, contra la decisión de Hashem. Así como el Arizal, dice el Ben Ish Chai, el Arizal también dio un motivo, el Shara Gilgulim, trae ahí en la introducción, ¿sí?, en la página de la introducción 15, en la página 16, columna 2, respecto a Abraham Avinu. El alma de Abraham Avinu, a pesar que él salió, ¿sí?, de Terach, que era idólatra, ¿sí?, y no nada más eso, algo peor, que Terach estuvo con su mujer cuando era nidá, o sea, en su, ¿sí?, periodo, y era impura. ¿Cómo puede ser que vino un alma tan elevada como Abraham vino de esta relación? Y también igual con David, que David, Ishai, su papá, estuvo con su esposa, ¿sí?, sin su conocimiento, porque él pensaba que era su sirvienta. Entonces, por eso le rechazaron a David muchos años, 27 años, 28 años, y no lo aceptaron, pensaron que es bastardo, que es Mamzer Barminan. Y por eso la Risa le escribió, todo eso fue hecho para que no se opongan los Hitzonim, los instintos malos, y van a acusar cuando van a ver almas tan grandes, tan elevadas, tan espirituales, llegando a este mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque piensan que a través de esto, por medio de esta relación aparentemente abominada, ¿sí?, y aparentemente fea, ¿sí?, no va a salir un alma como estas, como el de rey David y como Abraham Avinu. Por eso, eso es lo que tenemos que entender, ¿sí?, que de esta forma, que la tzadeket esta, la mujer justa, Ruth, que se fue del campo de Moab por medio de la hambruna, ¿sí?,
que Elimelech se escapó del hacer tzedakah con sus hermanos, vemos la conducta divina, cómo Akadosh Baruj Hu conduce y actúa con la persona medida por medida. Porque Moab también, el pueblo de Moab, Akadosh Baruj Hu dice en Parashat Kitetse, no vendrá en el pueblo de Israel hasta siempre. ¿Por qué? Porque ellos también, cuando Am Israel estuvo en el desierto, sediento y hambriento, y estaban cansados, y pasaron por la tierra de Moab, no salieron los hombres, los varones de Moab, hacia Israel para servirles pan y agua. Y vemos que no tienen la mitad, la cualidad del gesed, de hacer favores, de ayuda, bondad con el prójimo. Entonces vemos que el mismo pecado fue hecho por Elimelech, que no quiso ayudar a sus hermanos en tiempo de la hambruna, y se escapó de la tierra de Israel, y por eso la parte buena y grande de Ruth, de alma de Ruth, que estaba en la cáscara de Moab, en la clipa de Moab, que Moab tuvo provecho de ella aparentemente, ¿sí? No hay más grande algo malo para Moab, que se perdieron esta alma. Perdón. Porque ellos estaban como tomando, agarrando de esta parte del alma buena, positiva y grande, de esta energía que tuvo Ruth, y ahora ya se pasó al pueblo de Israel. Por eso el primer pasuk dice, el Naví Shemuel, que esta Megilá viene a enseñarnos cómo separó Hashem la parte buena, esta de Moab, y lo traspasó al Am Israel, al pueblo de Israel. Y por eso dice, Vayira Baaretz, fue un hombre en la tierra, por eso fue un hombre grande e importante, que era del Betlehem Judá, que se escapó para no alimentar a sus hermanos Yehudim hambrientos, para vivir en Sede Moab, que también tenían el mismo pecado, que no adelantaron a los varones, a Am Israel, con pan y agua, y recibieron el castigo del cielo, que nunca pueden ingresar, ser parte del pueblo de Israel. O sea, en lo que Am Israel no recibe conversos de este pueblo de Moab y Amón, de moabitas, por lo mismo que no adelantaron con pan y agua. El Gesed es la base de Am Israel. Pero aquí vemos que Akadosh Baruj Hu hizo todo por lo posible también con Yehudá y Ruth y Tamar, su nuera. Entendemos cómo viene el rey David, un alma tan elevada de una relación aparentemente abominada y prohibida. Kol Tuv, todo lo mejor. Gracias por escuchar este audio. Shalom Ubraja, estamos en Megilat Ruth. Vimos que Shemuel, el profeta, fue por el orden de Hashem para ungir a David Amelech para ser rey de Am Israel, después que decidió quitarle el reinado al rey Shaul, que no obedeció la palabra de Hashem de aniquilar a todo el pueblo Amalek. Vimos que Shemuel llegó a la casa de Ishai y pensó, por error, que el rey va a ser su hijo mayor, Eliab, que era alto, era guapo, y Hashem le dijo, no ves su aspecto físico, porque yo lo rechacé, es abominado para esta persona por mí, porque es muy presumido y no me gusta su personalidad. Entonces, fue el Naví Shemuel, dice el Pasuk, y le llamaron al final a David, porque ninguno de los hijos que le estaba pasando ahí delante de Shemuel, de los hijos de Ishai, no le gustó, no le pareció que es el rey. Entonces, al final preguntó a Ishai, ¿tienen otro hijo? Dijo, sí, pero es un bastardo y es un pastor y la verdad es una persona, no creo que sería apropiado para ser rey. Y dijo, no, mándame a traerlo, por favor. Y Shmuel vio que es Admoní, es una persona con ojos bonitos y es pelirrojo. Y Hashem le dijo a Shmuel, párate y enjueló, porque es él el rey Mashiach, o sea que él va a ser el rey de Am Israel. ¿Sí? Y le dijo, párate. Le dijo, ¿cómo?
mi Mashiach está parado y tú estás sentado, Shemuel, párate y úngelo. ¿Sí? Ok. Shmuel agarró el cuerno con el aceite y lo ungió, ¿sí? Y se fue y se levantó y se fue a su casa, a Ramata, al lugar de su casa. Y ahí dice que aquí faltó la bendición, ¿sí?, del rey. O sea, no fue de la misma forma que ungió a Shaul, ¿sí? Aparte tampoco le dio un beso igual como Shaul y tampoco las palabras que dijo a Shaul, ¿sí? Todo lo que fue con Shaul no fue con David. Y se encerró el Naví Shemuel en su casa y estaba como que angustiado, triste, que Hashem decidió quitarle el reinado al rey Shaul. Tal vez ahí en su casa, cuando estaba en cuarentena, ¿sí?, propia, también se despertó un poco, tuvo una inspiración y escribió esta Megilá de Ruth y de ahí mandó como una bendición oculta, que ese es el libro de Ruth, es el libro del linaje del rey David, ¿sí? De todas formas, ahí dice Shemuel Aleph, el primero, capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice que David Amelech desde este momento que fue ungido del rey Mashiach, ¿sí?, tuvo más éxito y empezó a superar y crecer más y más cada vez. Y a Shaul fue lo contrario, empezó a tener como depresión, como malestar, entonces mal humor y de todas formas empezó a perder el mismo estado espiritual y emocional que tenía antes. Bueno, ahora ahí hay un punto muy importante que tenemos que ver cómo proteger a David Amelech, porque David Amelech toda la vida estaba perseguido, aparte de su familia, después también de los enemigos, porque dice en Midrash Ruth Rabbah, capítulo 8, ¿sí?, inciso 7, dice, Rabbi Abba Bar Kahana dijo, Rigzu be'al techetau, ¿sí?, dice el pasuk en Teilim 4, ¿sí?, versículo 8, dijo David delante de Hashem, ¿hasta cuándo se enojan conmigo la gente y dicen, ¿no viene él de Ruth el Moabita, la conversa? Y dice ahí la Gemara, viene la Gemara en Talmud y dice así, el Talmud está en Tratado de Bamot 77, ¿sí?, columna 2, perdón, 76, columna 2 y 77, columna 1. Dijo Doega Adomí, ¿sí?, hasta que preguntan si es apropiado para ser rey. David pregunta si es apropiado y adecuado que entra al pueblo de Israel. ¿Por qué no? Porque él viene de Ruta Moabí. Entonces en el Bet Midrash, donde estudiaban todos estos grandes eruditos, quisieron anunciar que el rey David es pasul, que es inapropiado para entrar al pueblo de Israel y menos para ser rey de Israel. Agarra una Amasa, ¿sí?, era un tamid erudito de Torah, un tamid jajam grande, agarró su espada como un árabe y dijo, todo aquel que no escucha esta alajá, lo voy a matar con espada, porque así yo recibí en la tradición del corte del Naví Shemuel, amoní y no amonita, moabí velo moabit, o sea, que vino Amasa a defender a David Amelech. Y dijo, yo recibí en la tradición que la Torah cuando dice, lo yavo amoní, bikal Hashem, lo yavo moabí, bikal Hashem, hace alusión solamente a los hombres que no salieron a recibir a Am Israel con agua y pan en el desierto y no tienen la característica de hacer Gesed, por eso no son apropiados para entrar al pueblo de Israel, que la característica de Am Israel es hacer Gesed. Y acá vemos que ellos no lo hicieron. Y a pesar que Ruth, el papá de Moab y de Amón, ¿sí?, de los dos pueblos, ¿sí?, creció en la casa de Abraham, vino que hizo Gesed con todas las criaturas, idólatras y todo el mundo, que era en aquel tiempo. Y no aprendieron de su abuelo Ulot.
entonces no son apropiados para entrar al pueblo de Israel, pero solamente hombres, no mujeres, porque no es recatado que salgan las mujeres a atender a los soldados, al pueblo de Israel con pan y agua. Entonces, a la Torah cuando dice Amoní o Moabí, hace alusión solamente a los hombres y los varones y no a las mujeres. Y al final de cuentas, mismo Shmuel, el Naví, ¿sí?, publicó esta halajá que decidieron en Bet Midrash en aquel tiempo, lo que dijo Amasá, y de hecho lo que dijo Amasá fue recibido del Naví Shemuel, y al final este libro de la Megilá de Ruth está lleno de amor y cariño, oculto un poco al hijo del hijo, o sea, del nieto y bisnieto del rey David, de esta Ruth a Moabía. Y de hecho, en la Gemara, en Talmud, Baba Batra, página 14, columna 2, dice Rabbi Yohanan, ¿por qué se llamaba Ruth con este nombre? Porque no era su nombre secular. Entonces dice, porque salió de ella David, que riva, que él sació a Kadosh Baruj Hu con cánticos y alabanzas. De que ese es el libro Teilim, y ese es lo más importante, ¿sí? El Sefer Teilim que entró dentro de los 24 libros de la Torah, ¿sí? Entonces, vemos acá que también en el Bet HaMikdash fue Ruth alabada, ¿sí?, como dice ahí en Shemuel Bet, en Shemuel 2, capítulo 23, versículo Jav. Dice ahí Ariel Moab. ¿Qué significa Ariel Moab? Dice en Talmud, Tratado Brajot 18, columna 1, Ariel es Bet HaMikdash, como está dicho en Isaías 29, hoy Ariel, Kiryat Haná, David. Moab, ¿por qué dice Ariel Moab? Ariel es de Bet HaMikdash, y Moab porque fue construido de David, de hecho, por David, que de hecho fue construido por el rey Salomón, el hijo de David, pero David tenía este deseo, ¿sí?, y esta iniciativa de construir una casa para Hashem, y por eso se llama Moab. ¿Por qué se llama Moab? Porque sobre David Amelech que viene su descendencia de Ruth a Moabía. Así dice el tratado Berajot 18. Que tengan buen día, gracias por escuchar este audio. Shalom Ubraja, vamos a comenzar con el primer capítulo. Y dice el Pasuk, y fue en los días de que juzgaban a los jueces, o sea que no había honestidad, no había gente derecha, gente recta, que ellos no obedecían a los jueces, sino al contrario, juzgaban ellos a los jueces, y hubo hambruna en la tierra, y fue un hombre de la casa de Lechem Yehudá, Lagur, para habitar en Sde Moab, en el campo de Moab, él y su esposa y sus 2 hijos. Y el nombre el nombre de este hombre es Elimelech, y el nombre de su esposa Naomi, y el nombre de sus 2 hijos Mahlón y Gilión, Efratim en Betlehem, Lechem Yehuda, que ellos venían de qué? Viviendo en Lechem Yehuda, Betlehem Yehuda. Vayavou de Moab a Yusham, y fueron y llegaron a Sde Moab, al campo de Moab, y se quedaron allá. Entonces, aquí en 2 pesukim, ¿sí?, y aquí vamos a ver otros 3 pesukim más, que el Naví Shmuel, ¿sí?, como que resumió un cuento largo y triste, muy triste, ¿sí?, en 2-3 pesukim, y solamente como que subrayó, ¿sí?, el castigo que llegó a la familia de Elimelech y sus 2 hijos. Entonces dice el Pasuk, el 3, dice, y murió Elimelech, el hombre de Naomi, y se quedó ella y sus 2 hijos. Y se casaban, 4, se casaban con mujeres moabitas, obviamente Goyot, hay disputas si se convirtieron o no, ¿sí?, y el nombre de una es Orpá, ¿sí?, y el nombre de la segunda es Ruth, y se quedaron ahí como 10 años. Y después de estos 10 años, dice el Pasuk 5, murieron los 2, Mahlón y Gilión, y se quedó la mujer viuda y perdiendo los 2 hijos y su marido.
Entonces vemos que en 5 pesukim el Naví Shemuel resume toda la vida de Elimelech, sus 2 hijos y su esposa Naomi, cómo se escaparon de brindar ayuda monetaria, alimentos o dinero a los pobres que por la hambruna que hubo en la tierra y no quisieron compartir con sus hermanos judíos y por eso se fueron a vivir en campo de Moab para, como que se hace, como el avestruz. Cuando ve peligro, mete la cabeza para abajo, se agacha como que no ve el peligro. Y aquí también Elimelech lo que hizo, y no critico a la persona, sino criticamos, el Naví critica la acción, ¿sí?, que hace, y que se huyó de la responsabilidad que tuvo como una persona pudiente de extender la mano a sus hermanos Yehudim y no lo hizo y perdió esta oportunidad y murió en una tierra ajena él y acabó casando a sus hijos con 2 mujeres moabitas, boyot, no judías. Al final, Naomi se quedó con sus 2 nueras y sola, que sin dinero y nada. O sea, perdieron todo. Y dice el Talmud, Baba Batra, página 91, y también viene en Ruth Rabba, en el Midrash, y murieron también los 2, Mahlón y Gilión. Pregunta el Midrash y el Talmud, ¿por qué se llamaban Mahlón y Gilión? Mahlón, que se hizo como Julín, como profano. De Gilión, el sinónimo de Gilión en hebreo, que fueron como merecidos por exterminio. ¿Sí? Entonces vemos también otro perush, otra explicación, Mahlon Bejilión, Shenimchu Bekalu Min Haolam, que fueron borrados, como está escrito en el Mabul, Vaimach et Kol Haikum, así es como Hashem borró, ¿sí?, todo el Ikum, todo el cosmos, toda la tierra, Vekalu, y se exterminaron del mundo. Fatishaer Aisha, y se quedó la mujer de los 2 sus hijos y también de su esposo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan grave era su pecado? ¿Sí? ¿Cuál? Que abandonaron la tierra de Israel y fueron a vivir fuera de Israel, en la diáspora, en el campo de Moab. Sí, también Abraham vino, encontramos que dice el Bereshit de 12, Yud, verso 10, y hubo una hambruna en la tierra. Y fue Abraham a Mitzrayim, a Egipto, a vivir ahí. ¿Por qué? Porque estaba muy pesado la hambruna en Eretz Israel. Entonces aquí vemos acá, aparentemente, ¿sí?, es una regla grande en didáctica, ¿sí?, pero en estudio de la Tanaj, de estos libros sagrados, ¿sí?, de los 24 libros de la Torah, es muy importante saber una regla que un pasuk puede enseñar sobre el otro también. Entonces vemos acá que la comparación entre la hambruna que hubo en la tierra de Israel, que por ella Abraham tuvo la necesidad y se vio forzado a ir a vivir en Mitzrayim, porque ahí sí había comida, ¿sí?, a cambio, si se acuerdan, de la vida de Jacob, su nieto, que hubo al revés, ¿sí? Hubo lo mismo, que lo mismo que también fue una hambruna grande en la tierra de Israel, y en Mitzrayim había abundancia. ¿Por qué? Porque Yosef, su nieto, estaba ahí, ¿sí?, como virrey. Entonces vemos acá que en los 2 casos era hambruna, pero aquí la comparación es con la época de Elimelech y sus 2 hijos. Tal vez aquí no había tanta hambruna tan pesada, por eso la hambruna no está mencionada en el libro de Jueces. Entonces, ¿por qué fueron entonces a la tierra de Moab? ¿Sí? Como que no es una tierra como Egipto, que tiene el río, el Nilo, ¿sí?, que está regando solo, sin lluvia, no necesitan lluvia para regar a todas las tierras, todos los campos. ¿Por qué se fueron ellos nada más? Dice el Talmud ahí, Baba Batra, página 91, y el Bereshit Rabba, también Midrash Bereshit Rabba 28, inciso 3, Tanu Rabbanan, Shliach Jajamim, no se permite salir de la tierra de Israel al fuera, o sea, a la diáspora, afuera de Israel, solamente cuando hay Sa'ataim Besela. O sea, Amar Rabbi Shimon,
dijo Rabbi Shimon, cuando no encuentra para comprar, pero cuando encuentra a comprar, afilo a besela lo dice, o sea, si hay una sea que es una cantidad de trigo y de espigas, todo eso en una moneda sela que es muy caro, o sea que se disparó mucho el precio de los alimentos. Entonces, en este caso, se permite salir de la tierra de Israel afuera. Pero dice Rabbi Shimon, con una restricción. ¿Cuál es? Cuando no encuentra a comprar. Pero si encuentran comprar, entonces afirmo que subió el precio y es muy caro, no tiene permiso halágico, ¿sí? Salir de Eretz Israel a Mitzray o a otra tierra, ¿sí? En la diáspora. Y de hecho el Rambam dictamina, ¿sí? Que solamente en 3 casos se permite salir de la tierra de Israel afuera, en caso que uno no encuentra una pareja y tiene que buscar una pareja, le ofrecieron fuera de Israel, o para estudiar Torah y no encuentra un rabino que le enseñe bien la Torah, ¿sí? O para la parnasá, el sustento que la persona está sufriendo en Eretz Israel y no encuentra trabajo y le ofrecieron un trabajo fuera de Eretz Israel. Y así decía Rabbi Shimon Bar Yochai, que acabamos de salir de su aniversario, de su fiesta del fallecimiento del Lag BaOmer. Elimelech y Machlon y Gilión eran los grandes de la generación y eran la gente Gabaim, o sea, gente importante, encargados de las comunidades judías, de toda la comunidad, o sea, tipo presidente de Israel, de toda la población. ¿Y por qué fueron castigados? Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, porque salieron de Eretz Israel afuera de ella. Entonces vemos que esta alajá, en el Hot Melachim, como así dictó el Rambam, en el Hot Melachim, capítulo 5, alajá 39, y dice que no se puede salir de afuera de Israel. Entonces el grave pecado que abandonaron la tierra de Israel, por eso fueron castigados. Eh, en el Yalkut Shimoni dicen que Elimelech, Amar Hanan Baraba Amarav, Elimelech y Salmón, Ploni Almoni, Veavi Naomi, el papá de Naomi, ¿sí? La esposa de Elimelech, todos son descendientes de Nachshon ben Aminadab. ¿Se acuerdan quién era Nachshon ben Aminadab? Era, ¿sí? El primero que se aventó a las aguas en el Mar Rojo, ¿sí? Y que ven a enseñarnos a estos, que afilo a una persona que tiene el mérito de sus ancestros, no le sirve cuando sale de la tierra a Eretz Israel. Es increíble, ¿sí? Entonces, Jajamim entendieron que el problema y el pecado grave de Elimelech y su familia era de abandonar a la tierra de Israel y a pesar de la hambruna tendrían que estar ahí y no salir, y por eso fueron castigados, que se casaron empezando con mujeres no judías, moabitas, y murieron los 3 y se quedó Naomi sola, sin dinero y sin esposo y sus 2 hijos, lamentablemente. Que tengamos buen día y Bsorot Tovot. Shalom Bajat, dice el Pasuk, y llegaron al campo de Moab y se quedaron allá. O sea, ellos de hecho, el Malbim explica que ellos tenían la intención de ir a vivir o habitar en campo de Moab solamente temporalmente hasta que acabe la hambruna, pero ya que llegaron hasta Moab, Vayiyusham, se quedaron ahí, o sea, decidieron quedarse fijos allá. Y dijo Rabbi Yoshua ben Kochá, ¿por qué fueron castigados? Ese es lo que vimos el shiur, la clase anterior, es porque salieron de la tierra de Israel afuera, ¿sí? A la diáspora, y fueron castigados por eso. Pero aquí trae otra opinión, que por qué fueron castigados, que tenían que pedir clemencia y piedad a Hashem sobre la gente de su generación, y no pidieron, ¿sí? Y entonces vemos, como dice el Maharsha, ¿sí? Rabbi Shlomo Idelis, que Shemuel, que Bezaakech, cuando se gritan y claman a Hashem por la mayoría, o sea, por el pueblo, como dice Isaías capítulo 57, versículo 13, que Bezaakech Atzileuch que Butzaich, o sea, que cuando el público se llama kibbutz, como
kibutz en Israel, ¿sí? Que es un lugar de gente, público, entonces te van a salvar del cielo, ¿sí? Como dice el Jajamim en el Talmud, la persona que pide piedad sobre su compañero y él también lo necesita, Hashem le responde primero antes que el otro. Entonces vemos acá que toda hambre viene a la tierra, viene del cielo, obviamente, y viene con un objetivo, y viene para que la gente se reúne y que pidan clemencia y piedad a Hashem, que pidan Rahamim, y cómo se puede huir de la decisión divina, del decreto divino. Y un individuo que se escapa, entonces como que se está excluyendo de la mayoría, o sea, del pueblo, ¿sí? Porque de toda la generación, porque él dice, bueno, a mí como no me importa que ellos se arreglan como sea, pero yo me tengo que ir de aquí y salvar mi vida, y no es así. Jamim dicen en el Talmud, Tratado Ta'anit, página 11, dice ahí, y también en Tana de Belial, ¿sí? Zuta, en el chico, en primer capítulo, dice Jajamim, cuando Am Israel está en una angustia, en un sufrimiento como tiempos de epidemias y todo eso, o Baminan, muerte de gente, o cualquier guerra, o cualquier situaciones difíciles de persecuciones, y se apartó uno de ellos, vienen dos ángeles celestiales, ponen sus manos sobre su cabeza y dicen, este señor que se apartó del público, no va a ver la nejamá del tzibur, el consuelo del tzibur, del pueblo, ¿sí? O sea, que no va a tener el mérito de ver también la salvación del público. Así como vimos que el Shalish, cuando hubo hambruna, se burlaba del Naví y al final de Elisha, y al final la gente lo aplastó y murió y no vio cuando Hashem mandó la abundancia. ¿Sí? Entonces dice ahí el Ta'anit, el Talmud, él asignó en el tiempo de que el público está en sufrimiento, está sufriendo, está en situación difícil, la persona no debe decir, bueno, yo voy a ir a mi casa, y voy a comer y beber, voy a tener paz. Si él hace así, sobre él está escrito, ¿sí? En Isaías 22, y he aquí que hay un regocijo y alegría, matando vacuno y degollando el rebaño, comiendo carne y bebiendo vino. Que está escrito después de eso, y Benigla Beone Hashem Tzevakot, y va a ser revelado en los oídos de Hashem, el Dios de los ejércitos, y Mejupara Abonas de la Hashem, si va a ser perdonado este pecado hasta el día de la muerte, dijo Hashem Tzevakot. O sea, es grave el pecado, la persona que abandona la tierra de Israel sin algún motivo justificado. Y también más grande el pecado de la persona que se aparta del público cuando están pasando situaciones difíciles como ahora, ¿sí? Pero el pecado, el castigo que recibió la familia de Elimelech, tanto muerte del marido como los dos hijos, perdiendo dos hijos, eso es muy grave, demasiado grave. Y esto lo encontramos solamente en los pecados entre uno y su semejante, o sea, en los pecados interpersonales. ¿Y dónde? Cuando uno aflige a una viuda o un huérfano y en medida por medida. Así dice la Torá en Éxodo 22, verso 21 hasta 23. Kol almanavi atom lo teanun. No pueden afligir la vida, ¿sí? O el sentimiento de una viuda y huérfano. Porque si lo hace afligir, si va a clamar a mí, voy a escuchar su clamor y voy a enojar y voy a enfurecer con ustedes y los voy a matar con espada y serán vuestras esposas viudas y vuestros hijos huérfanos, Barminan, fuera de nosotros, que vivamos 120 años. Entonces vemos acá que Jajamín fueron muy meticulosos para detectar cuál fue el grave pecado de Elimelech y su familia. Dice el Pasuk, dice el Yalkut Shimoni, Ruth, ¿sí? Estamos estudiando justamente en tiempo de epidemia eso. ¿Sí? Bishat Dever, cuando hay una epidemia, Kanes Ragleja, mete a tus pies, o sea, entra a tu casa, no salgas a la calle. Y en el tiempo de hambruna,
pazer ragleja, saca tus pies afuera. O sea, ¿qué significa? Ve y ayuda a la gente, ¿sí? Que necesitan tu ayuda monetaria, ¿sí? ¿Y por qué fue castigado Elimelech? Porque él como que debilitó el corazón de Am Israel. Así que la gente estaba confiando en Elimelech y su familia, que le iban a echar una mano, o sea, que le iban a ayudar monetariamente para poder soportar estos momentos difíciles de hambruna, ¿sí? Y se llevaron una desilusión grande. Y entonces, como Elimelech se escapó de su responsabilidad de alimentar y de apoyar a sus hermanos Yehudim, entonces que como que desanimó, desmotivó al corazón de su pueblo. Y entonces esta gente rica dejaron sus campos en tiempo de la hambruna, en tiempo de la sequía, ¿sí? Pero dejaron los campos, pero se llevaron toda su riqueza a Moab para poder vivir aparentemente, ¿sí? Con tranquilidad, ¿sí? Porque ahí no hay parientes, ahí no hay hermanos Yehudim hambrientos que necesitan recibir ayuda. Y por eso, como eran gente rica y gente respetuosa, entonces lo recibieron en la tierra vecina que era Moabitas, Moab. Si fueran pobres, obvio que no tendrían la menor idea, sí, la menor, perdón, de decisión, ¿sí? De salir, ¿sí? Porque, ¿qué iban a hacer en una tierra ajena? Entonces, sin dinero, sin nada. Y en este tiempo Moab eran como doblegados ante el pueblo de Israel desde el tiempo de Ehud ben Gerá, ¿sí? Y que mató a Eglón, el rey de Moab, porque vemos que Eglón, el rey de Moab, casó a su hija Mahlón, ¿sí? Así dice que Ruth, ¿sí? Dice Rashi sobre Shemuel 1, ¿sí? Capítulo 1, que Efratim, que eran Efratim. ¿Qué significa Efratim? Gente importante de la generación. Entonces vemos que Eglón Melech Moab aceptó que se case su hija Orpá y también su hija Ruth con los hijos de Elimelech, que eran gente importante, ¿sí? Entonces vemos acá que tenían un ojo agosto, Tzarut Ain, no tenían buen ojo, que no se acordaron a sus hermanos, sus parientes y su comunidad en momentos de sufrimientos. ¿Cuánto musar da esto para nosotros? Para aprender cómo tenemos la responsabilidad, ¿sí? De ver por el otro, por el prójimo, y no solamente en pensar en uno solo, sí mismo, sino su familia, no, sino uno tiene que pensar en sus familiares, en sus gente de la comunidad, en gente que los rodean diario y todo el pueblo de Israel también. Si tienes esta bendición de Hashem, de poder apoyar y poder ayudar y no lo has hecho, entonces Baminan fueron castigados, ¿sí? Esta familia de Elimelech, un castigo muy grave y perdieron su vida en una tierra ajena y acabando casando con mujeres no judías, moabitas, y al final de cuentas murieron en tierra ajena y regresó su esposa Naomi y su sola con Ruth nada más a la tierra de Israel. De ahí empezó toda la historia de la Megilá, ¿sí? Que Ruth se casó con Boaz, etcétera, y lo vamos a ver más adelante. Gracias por escuchar este audio y que tengan buen día.